Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con el signo de la cruz y con este deseo de paz del Papa León XIV damos inicio a la audiencia general de este miércoles 11 de febrero de 2026. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. Palabra de Dios. Y después de esta lectura escucharemos ahora la catequesis del Papa León XIV. Buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Nella catechesi odierna ci soffermeremo sul legame profondo e vitale que existe tra la parola En la di catequesis Dio de hoy nos e la detendremos Chiesa. en la profunda y vital relación que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia, relación expresada en la Constitución Conciliar Dei Verbum en el capítulo 6. La Iglesia es el lugar propio de la Sagrada Escritura. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nació del pueblo de Dios y está destinada al pueblo de Dios. En la comunidad cristiana tiene, por así decir, su hábitat. Efectivamente, en la vida y en la fe de la Iglesia encuentra el espacio donde revelar su significado y manifestar su fuerza. Il Vaticano II ricorda che la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture. El Vaticano II recuerda que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Además, siempre las ha considerado y considera juntamente con la sagrada tradición como la regla suprema de su propia fe. La Chiesa non smette mai di riflettere sul valore delle sacre scritture. La Iglesia nunca deja de reflexionar sobre el valor de las Sagradas Escrituras. Después del concilio, un momento muy importante a este respecto fue la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia en octubre de 2008. Papa Benedetto XVI ne ha raccolto il frutto nell'esortazione post-sinodale Verbum Domini. El Papa Benedicto XVI recogió sus frutos en la exhortación post-sinodal Verbum Domini, en la que afirma: precisamente el vínculo intrínseco entre la palabra y la fe muestra que la auténtica hermenéutica de la Biblia solo es posible en la fe eclesial que tiene su paradigma en el sí de María, el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia. Nella comunità ecclesiale la scrittura trova dunque l'ambito in cui svolgere il suo Por lo tanto, la Escritura peculiare encuentra en la comunidad eclesial el ámbito en el que desarrollar su propia tarea y alcanzar su fin, dar a conocer a Cristo y abrir al diálogo con Dios. La ignorancia de la Escritura, de hecho, es ignorancia de Cristo. Esta célebre frase de San Jerónimo nos recuerda la finalidad última de la lectura y la meditación de la Escritura: conocer a Cristo y a través de Él entrar en relación con Dios, relación que puede ser entendida como una conversación, un diálogo. Y la Constitución Dei Verbum nos presenta la revelación precisamente como un diálogo en el que Dios habla a los hombres
como a amigos. Esto sucede cuando leemos la Biblia con una actitud interior de oración. Entonces Dios viene a nuestro encuentro y entra en conversación con nosotros. La Sagrada Escritura confiada a la Iglesia y custodiada y explicada por ella desempeña un papel activo. Con su eficacia y potencia sostiene y fortalece a la comunidad cristiana. Todos los fieles están llamados a beber de esta fuente, sobre todo en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. El amor por las Sagradas Escrituras y la familiaridad con ellas deben guiar a quien ejerce el ministerio de la palabra: obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas. El trabajo de los exégetas y de cuantos practican las ciencias bíblicas es muy valioso, y la teología, que tiene su fundamento y su alma en la palabra de Dios, la Escritura ha de ocupar el puesto central. Lo que la Iglesia desea ardientemente es que la palabra de Dios pueda alcanzar a todos sus miembros y nutrir su camino de fe, pero la palabra de Dios también empuja a la Iglesia más allá de sí misma, la abre continuamente a la misión hacia todos. De hecho, vivimos rodeados de multitud de palabras. Sin embargo, ¿cuántas de ellas son palabras vacías? A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último. En cambio, la palabra de Dios sacia nuestra sed de sentido y de verdad sobre nuestra vida. Es la única palabra siempre nueva. Revelándonos el misterio de Dios es inexhaurible. No cesa nunca de ofrecer sus riquezas. Queridos, viviendo en la Iglesia se aprende que la Sagrada Escritura se refiere totalmente a Jesucristo y se experimenta que esta es la razón profunda de su valor y su potencia. Cristo es la palabra viviente del Padre, el Verbo de Dios hecho carne. Todas las Escrituras anuncian su persona y su presencia que salva para todos nosotros y para toda la humanidad. Abramos entonces el corazón y la mente para acoger este don, siguiendo a María, Madre de la Iglesia. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum reflexiona sobre el vínculo profundo que existe entre la palabra de Dios y la Iglesia. La Biblia tiene su origen en el pueblo de Dios y a él va dirigida. Esto significa que su fuerza y su significado se manifiestan plenamente en la vida y en la fe de la comunidad cristiana. La Iglesia anhela que todos sus miembros conozcan la palabra de Dios y se alimenten de ella, para que se encuentren con Cristo y puedan dialogar con Él. Pero además la palabra de Dios impulsa a la comunidad eclesial a salir más allá de sí misma y a ser misioneros en la buena noticia hasta los confines de la tierra.
En la Iglesia se aprende que Cristo es la palabra viva del Padre, el Verbo de Dios hecho carne, nuestro Salvador. Por eso todos los fieles están llamados a acercarse con amor y familiaridad a las Sagradas Escrituras, especialmente en la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Me uno espiritualmente a cuantos hoy se reúnen en Chiclayo, Perú, para celebrar solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo. Y confío a todos, especialmente a los enfermos, a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sit nomen Domini benedictum. Bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus. Ahora recibamos toda la bendición. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.